No eres más que un simple técnico de IT, me escupió mi suegro el día que me despidió, justo una semana después del funeral de mi hija, Camila. Esas palabras, cargadas de un desprecio que había aprendido a ignorar durante años, fueron el martillazo final sobre los escombros de mi vida. Me llamo Damián. Y en el lapso de 7 días, el universo que había construido con tanto esfuerzo se desintegró. Todo comenzó un martes gris en la Ciudad de México. El cielo lloraba una llovizna fría, casi tan helada como la noticia que recibí por teléfono. Un motín, lo llamaron. Un acto de violencia sin sentido en la escuela de mi hija. Mi pequeña Camila, mi luz de 5 años, con sus rizos castaños y una risa que podía disolver cualquier tristeza, estaba muerta. El mundo se detuvo. Mi corazón se fracturó en 1.000.000 de pedazos. Pensé que Ximena, mi esposa, sería mi ancla en esa tormenta de dolor. Pensé que nos aferraríamos el uno al otro para sobrevivir. Qué ingenuo fui. En el funeral, ella se mantuvo distante, rodeada por su familia, los Montenegro. Su padre, Leandro Montenegro, el magnate, el patriarca de acero, ni siquiera me miró. Yo era una mancha invisible en su impecable tapiz familiar. Una semana después, me citó en su oficina en el piso más alto de la Torre Montenegro, un coloso de cristal y acero que dominaba el Paseo de la Reforma. No me ofreció asiento. Se quedó de pie, mirándome desde su pedestal de poder, y pronunció la sentencia. La empresa está en reestructuración, Damián. Ya no necesitamos tus servicios. No había compasión en su voz, solo el frío cálculo de un hombre que elimina un problema. Esa misma noche, llegué al penthouse en Polanco que nunca sentí como mío. Ximena estaba sentada en el sofá de diseño italiano, con una copa de vino en la mano. No lloraba. Sus ojos, los mismos que una vez me miraron con amor, ahora estaban vacíos de todo sentimiento. «Hay alguien más», dijo, su voz tan plana como un electrocardiograma sin vida. «Quiero el divorcio». No grité. No rogué. Simplemente asentí, porque de repente todo tuvo un sentido terrible. La muerte de nuestra hija no nos había unido, había sido la excusa perfecta para deshacerse de mí. Fui expulsado de mi hogar, de mi trabajo, de mi familia, con nada más que la ropa que llevaba puesta y un alma hecha jirones. Yo, el simple técnico de IT, había sido borrado del mapa. El viaje en autobús a Oaxaca fue un purgatorio de 7 horas. Mientras la opulencia de la Ciudad de México se disolvía en la ventanilla, reemplazada por el paisaje árido y luego verde de la sierra, mi mente se convirtió en un proyector de cine macabro, repitiendo una y otra vez las escenas de mi humillación. El museo de mi vida con los Montenegro. La pieza central de la colección era una cena de Navidad, 2 años atrás. La mesa del comedor de Leandro era una bestia de caoba para 30 personas, adornada con plata y cristal. Yo, emocionado por un logro personal, intenté compartirlo. Estamos implementando un nuevo sistema de encriptación en la empresa, comencé, es fascinante, utiliza algoritmos cuánticos para... Leandro levantó una mano, interrumpiéndome. Una sonrisa condescendiente se dibujó en su rostro. Se dirigió a toda la mesa, ignorándome por completo. En resumen, anunció con voz de barítono, Damián arregla computadoras para vivir. Las risas resonaron en la sala, un coro de gente rica y aburrida que disfrutaba del espectáculo. Busqué la mirada de Ximena. Ella tenía los ojos clavados en su plato de pavó trufado, su silencio era una daga que se retorcía en mi costado. Luego, la pantalla de mi mente cambió a otra escena, el ataque del ransomware. Estábamos en su hacienda en Valle de Bravo. Un hacker había secuestrado todos los servidores de Montenegro Holdings, exigiendo un rescate millonario en criptomonedas. El pánico se apoderó de Leandro. Sus expertos de la ciudad no sabían qué hacer. Yo, el arregla computadoras, me encerré en el estudio durante 48 horas. Sin dormir, alimentado por café y adrenalina, me sumergí en líneas de código, rastreando la intrusión, explotando una falla minúscula en el malware. Logré neutralizar la amenaza y recuperar todos los datos sin pagar un solo peso. Cuando salí, ojeroso pero victorioso, Leandro estaba junto a la piscina, fumando un puro.
Le expliqué brevemente lo que había hecho. Él simplemente asintió. Bien, fue todo lo que dijo, antes de dar una calada a su cigarro y mirar el horizonte. Ni un gracias. Ni un reconocimiento. Como si fuera mi obligación sagrada proteger su imperio. Esa noche, le conté a Ximena lo cerca que habían estado de perderlo todo. Ella me acarició el brazo. Por eso te necesita, mi amor, susurró. Eres su mejor herramienta. Herramienta. Esa era yo. Mientras el autobús se adentraba en las montañas de Oaxaca, entendí algo. Mi amor por Ximena me había vuelto ciego. Estaba tan desesperado por pertenecer, por ser aceptado, que me permití ser reducido a una caricatura, el yerno pobre, el genio útil pero socialmente inepto. La humillación de Leandro no solo me hería, sino que alimentaba mi peor miedo, una inseguridad que, sin saberlo entonces, había heredado de mi propio padre y su vida de secretos, el miedo a no ser suficiente, a ser, en el fondo, invisible. El autobús me dejó en la plaza principal de mi pueblo, un lugar suspendido en el tiempo donde las campanas de la iglesia aún marcaban las horas. El aire olía a tierra húmeda y a humo de leña, un aroma que mi memoria había guardado bajo llave. Caminé por las calles empedradas, arrastrando una pequeña maleta y el peso de un mundo sobre mis hombros, hasta llegar a las afueras, donde la civilización se rendía ante el campo. Allí estaba. La casa de mi padre. Era más pequeña y ruinosa de lo que recordaba. Una cabaña de madera que se encogía sobre sí misma, como un anciano derrotado por los años. La pintura, alguna vez blanca, se había rendido al sol y a la lluvia, mostrando la madera gris y agrietada de abajo. El techo de lámina estaba oxidado, y una de las ventanas tenía un cartón clavado en lugar de un vidrio. El jardín era una selva de malas hierbas y flores silvestres que se habían apoderado del lugar con una tenacidad que yo había perdido. Empujé la puerta, que protestó con un quejido largo y lastimero. El interior olía a encierro, a polvo viejo y a la soledad de una década. La luz se filtraba a través de las rendijas, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como fantasmas diminutos. No había mucho que ver, una mesa, 2 sillas, un viejo sillón con el relleno asomando por las costuras y una pequeña cocina con telarañas en los rincones. Todo estaba exactamente como mi padre lo había dejado el día que decidió que ya no podía más. Dejé caer la maleta. El sonido hueco resonó en el silencio aplastante. Mis rodillas cedieron y me derrumbé en el suelo de madera. No lloré. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era un vacío, un agujero negro en el centro de mi ser que lo absorbía todo, la esperanza, los recuerdos, la identidad. Había perdido a mi hija. Había perdido a mi esposa. Había perdido mi trabajo. Y ahora estaba aquí, en la casa de un padre que también se había rendido, sintiéndome el fracaso más absoluto que jamás había pisado la tierra. El técnico de IT había sido desinstalado de su propia vida. Los días siguientes se fundieron en una neblina de apatía. No salía. Apenas comía. Me sentaba en el viejo sillón de mi padre, mirando por la ventana rota como el sol nacía y moría, sin sentir nada. Mi cumpleaños número 30 llegó sin fanfarrias. No hubo pastel, ni regalos, ni llamadas. Solo el mismo silencio, la misma casa vacía. Estaba sentado en el porche, bebiendo una cerveza caliente, cuando vi la vieja camioneta del correo traqueteando por el camino de tierra. El cartero, don Anselmo, un hombre cuya cara era un mapa de arrugas amables, se bajó con dificultad. Damián, muchacho, dijo, con una sonrisa triste. Pensé que te encontraría aquí. Esto llegó para ti. Me tendió un sobre. Era viejo, de un color amarillo quebradizo. Mi nombre y la dirección de la casa estaban escritos con una caligrafía temblorosa pero inconfundible. La letra de mi padre. Mi corazón, que había estado aletargado durante días, dio un vuelco doloroso. Cuando llegó esto, pregunté, mi voz ronca por el desuso. Don Anselmo se encogió de hombros. Tiene un sello especial. Entregar en el 30º cumpleaños del destinatario. Estuvo guardado en la oficina central por años. Órdenes son órdenes.
Le di las gracias, con la mente dando vueltas. Me senté de nuevo, el sobre temblando en mis manos. Lo abrí con un cuidado reverencial. Dentro, una sola hoja de papel doblada. Hijo. Si estás leyendo esto, significa que sigues aquí, y eso es lo único que importa. Perdóname por todo. Hay cosas que nunca te dije. Verdades que eran demasiado pesadas para llevarlas en vida. Ve a nuestro lugar. La cabaña de casa. Allí encontrarás las respuestas que te debo. Cuídate. Papá. Nuestro lugar. La cabaña en lo profundo del bosque. El único sitio donde mi padre parecía menos un fantasma y más un hombre. ¿Qué respuestas podía haber allí, después de 12 años de silencio? Un impulso desconocido, una mezcla de desesperación y una chispa de curiosidad, me puso en pie. La tarde estaba cayendo, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, pero no me importó. Agarré una vieja linterna del cobertizo y me adentré en el bosque. El camino era apenas una cicatriz en la tierra, cubierta de hojarasca y ramas caídas. El aire se volvió más frío, más denso, con el olor a pino y tierra húmeda. Los sonidos del pueblo se desvanecieron, reemplazados por el susurro del viento entre los árboles y el crujido de mis propios pasos. Después de media hora de caminata, la vi. La cabaña. Era aún más pequeña de lo que recordaba, una construcción tosca de troncos oscurecidos por la intemperie, casi devorada por la vegetación. La puerta no estaba cerrada con llave. Entré en la única habitación. Olía a madera vieja y a recuerdos. Una chimenea de piedra, una mesa de madera maciza, un par de estantes con viejos utensilios de casa. Busqué frenéticamente, moviendo cada objeto, golpeando las paredes, buscando un compartimento secreto, un ladrillo suelto. Nada. La frustración comenzó a hervir dentro de mí. ¿Era otra broma cruel del destino? Caí de rodillas, agotado. Mi mano golpeó el suelo de madera con un ruido sordo. Pero un tablón, justo en la esquina, sonó diferente. Hueco. Mi pulso se aceleró. Usando la punta de una vieja navaja que encontré en un estante, hice palanca. El tablón cedió con un gemido. Debajo, en un hueco excavado en la tierra, había una caja fuerte. Era de metal, cuadrada, oxidada por la humedad. No era grande, pero parecía inmensamente pesada. Tenía una cerradura de combinación de 3 números. El corazón me latía en los oídos. Probé con mi fecha de nacimiento. Nada. La de mi padre. Nada. El año en que murió mi madre. Nada. Me senté, mirando la cerradura, la mente en blanco. ¿Qué números elegiría un hombre como mi padre? Un hombre que vivía atormentado por su pasado. Entonces, una idea helada recorrió mi espalda. Con los dedos temblando, marqué la fecha de su suicidio. Día. Mes. Año. Giré el dial por última vez y escuché un clic metálico, un sonido que partió el silencio del bosque como un disparo. La cerradura había cedido. Contuve la respiración y levanté la pesada tapa. La luz de mi linterna iluminó el interior, y por un momento, creí que estaba alucinando. Fajos de billetes de 500 pesos, perfectamente ordenados. Pequeños lingotes de oro que brillaban con una luz cálida y seductora. A ojo de buen cubero, había una fortuna allí. Pero lo que me robó el aliento no fue el dinero. Fue lo que estaba a un lado, un grueso archivo de color manila, atado con un cordón, y encima, otra carta. Me senté en el suelo frío de la cabaña, con el resplandor de la linterna como única compañía, y abrí la segunda carta. La caligrafía de mi padre llenaba la página, cada letra un testimonio de la carga que había llevado. Damián, hijo mío. Si encontraste la caja, entonces estás a punto de descubrir un mundo que recé para que nunca conocieras. El hombre que criaste como padre no era quien creías que era. Mi nombre real no importa. La vida que tuvimos en ese pueblo fue una mentira necesaria. Antes de que tú nacieras, yo era otra persona. No un leñador, sino un contador. Uno muy bueno. Tan bueno, que terminé trabajando para gente muy peligrosa.
Mi especialidad era mover dinero, hacerlo desaparecer y reaparecer en otro lugar, limpio y brillante. Lavado de dinero, lo llaman. Yo era un maestro en el arte de las finanzas criminales para un cártel poderoso. Vivía en un mundo de lujo y miedo. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía paz. Y entonces conocí a tu madre. Ella era luz, Damián. Era bondad pura en un mundo de sombras. Se enamoró del hombre que pretendía ser, no del monstruo que se escondía detrás. Cuando supe que venías en camino, tomé una decisión. Quería salir. Quería darte una vida normal, una vida que yo nunca tuve. Pero de esa organización no se sale simplemente renunciando. Hice un trato con las autoridades federales. Me convertiría en informante a cambio de protección para mi nueva familia. Empecé a recopilar pruebas, a documentar cada transacción, cada soborno, cada crimen. El archivo que tienes en tus manos es el fruto de ese trabajo. Fueron los meses más peligrosos de mi vida. Pero lo hacía por ustedes. Pensé que era lo suficientemente listo para burlarlos. Me equivoqué. Descubrieron mi traición. Y para castigarme, para enviarme un mensaje que nunca olvidaría, fueron por ella. La muerte de tu madre no fue un accidente, hijo. Fue una ejecución. La mataron para destrozarme, y lo lograron. Las autoridades me sacaron justo a tiempo. A ti y a mí. Nos dieron nuevas identidades y nos enterraron en ese pequeño pueblo de Oaxaca, bajo el programa de protección de testigos. Por eso viví como un fantasma. Por eso nunca hablaba del pasado. Cada día era un tormento, viviendo con la culpa de que mi elección le había costado la vida al amor de mi vida. Te crié en la soledad porque tenía miedo. Miedo de que las sombras nos encontraran de nuevo. El dinero en esta caja es una parte de lo que logré sacar antes de desaparecer. Es dinero sucio, sí, pero lo guardé para ti. Tu seguro de vida. Para que tuvieras un futuro, lejos de mí y de mi pasado maldito. Perdóname, Damián. Por la vida que te di, y por la que te quité. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Dejé caer la carta. El aire en la cabaña parecía no tener oxígeno. Mi padre. El hombre silencioso y triste. Un criminal. Un informante. Un héroe trágico. Y mi madre, asesinada. Todo lo que creía saber sobre mi vida era una fachada. Y el dolor que sentí no fue de traición, sino una profunda y abrumadora tristeza por el hombre que había sufrido en silencio para mantenerme a salvo. Mis manos temblaban mientras desataba el cordón del archivo. La primera página era una lista de nombres y alias. Nombres que no significaban nada para mí. Luego, copias de transferencias bancarias a paraísos fiscales, contratos de empresas fantasma, fotografías granuladas de hombres con rostros duros en reuniones clandestinas. Era un laberinto de corrupción y violencia. Pasé las páginas, mi mente tratando de procesar la enormidad de todo aquello. Era la anatomía de una organización criminal, detallada con la precisión metódica de un contador. Mi padre había arriesgado todo para construir este caso. Y entonces, vi un nombre que me hizo detenerme en seco. Montenegro Holdings. Al principio, pensé que era una coincidencia. Una empresa con un nombre similar. Pero apareció de nuevo. Y otra vez. En estados de cuenta. En contratos de importación/exportación. Como la empresa matriz de varias compañías fantasma que mi padre había identificado. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza violenta contra mis costillas. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Seguí pasando las páginas con una urgencia febril, buscando algo, cualquier cosa que confirmara la terrible sospecha que empezaba a formarse en mi mente. Y la encontré. Casi al final del archivo, había una sección de fotografías. Una de ellas era vieja, en blanco y negro, tomada en lo que parecía ser un muelle de carga. Había varios hombres. Y en el centro, inconfundible, estaba un Leandro Montenegro mucho más joven. Con el mismo cabello oscuro, la misma mandíbula cuadrada, la misma mirada fría y calculadora. Estaba de pie junto a otro hombre, mayor,
a quien mi padre había señalado con una flecha y una nota escrita a mano, el jefe. Un sonido escapó de mi garganta, un cruce entre un sollozo y un grito ahogado. El universo se contrajo hasta ese único punto, esa fotografía. El hombre que ordenó el asesinato de mi madre. El hombre que empujó a mi padre al suicidio. El hombre que me había llamado un simple técnico de IT y me había arrebatado a mi esposa y mi dignidad. Eran la misma persona. La ironía era tan monstruosa, tan cósmica, que era casi poética. El destino, en su crueldad infinita, me había llevado directamente a la guarida del lobo, y yo, ciego y estúpido, incluso me había casado con su hija. La rabia llegó después del shock. No fue una rabia caliente y explosiva, sino fría. Una rabia glacial que se asentó en el fondo de mi alma, cristalina y afilada. De repente, todo encajó. La arrogancia de Leandro, su desprecio por mí, su necesidad de controlarlo todo. No era solo la soberbia de un hombre rico, era la confianza de un criminal que se creía intocable. Me levanté del suelo. Mis manos ya no temblaban. Mi mente, que había estado nublada por el dolor durante semanas, ahora estaba lúcida, con un enfoque aterrador. Miré el archivo, el legado de mi padre. Su arma. Y ahora, era mía. Pensé en Camila. Mi dulce Camila. Su muerte había sido un acto de violencia aleatoria, un producto del caos que un imperio criminal como el de Leandro inevitablemente genera en el mundo. Sufrimiento, dolor, vidas rotas, eran los daños colaterales de su negocio. Él había creado el mundo que le quitó la vida a mi hija. Él había destruido a mi familia original. Y luego, por puro capricho y desprecio, había destruido la que yo intenté construir. Caminé de regreso a la casa de mi padre, con la caja fuerte en mis brazos. El peso del metal era reconfortante, real. Ya no era Damián, la víctima. Ya no era el yerno humillado. Era el hijo de un hombre que murió por la verdad. Me senté en la vieja mesa de la cocina. Puse el archivo a un lado. Y luego, saqué de mi maleta mi única posesión de valor, mi laptop personal. La abrí. La pantalla cobró vida, iluminando mi rostro en la oscuridad. Leandro Montenegro me había juzgado por mi profesión. Me había reducido a un estereotipo, a una herramienta. Un simple técnico de IT. Muy bien. Este simple técnico de IT iba a usar la misma tecnología que él despreciaba para desmantelar su imperio pieza por pieza. No usaría balas. No usaría violencia. Usaría su arma más poderosa, los datos. Y haría que el mundo entero supiera quién era en realidad Leandro Montenegro. Era un juramento. A mi madre. A mi padre. A Camila. La vieja casa de madera se transformó. De un mausoleo de recuerdos tristes, pasó a ser mi centro de operaciones, mi fortaleza. Cubrí la ventana rota con un tablón de madera, aseguré la puerta con una tranca extra y trabajé principalmente de noche, bajo la luz solitaria de una bombilla desnuda. Mi primer paso fue comprar un escáner y un par de discos duros externos en un pueblo vecino, pagando en efectivo. Durante 3 días, me dediqué a una tarea metódica y casi ritual, digitalizar cada página del archivo de mi padre. Cada contrato, cada estado de cuenta, cada fotografía, cada nota escrita a mano. Manejaba los documentos con un cuidado quirúrgico, consciente de que sostenía en mis manos la dinamita que volaría un imperio. Pero escanear era solo el principio. Aquí es donde el simple técnico de IT entró en juego. No me limité a crear archivos PDF. Usé software de reconocimiento óptico de caracteres para convertir cada documento en texto editable. Volqué toda esa información en una base de datos que diseñé yo mismo. Cientos de miles de entradas, nombres, fechas, cantidades, números de cuenta. Entonces comenzó el verdadero trabajo. El trabajo que Leandro Montenegro, en su arrogancia, nunca podría haber imaginado. Empecé a analizar los datos. Como especialista en ciberseguridad, mi mente está entrenada para ver patrones, para encontrar anomalías, para seguir el rastro digital más débil. Apliqué esas mismas habilidades a las finanzas del cártel.
Crucé las transacciones de las empresas fantasma con los informes anuales públicos de Montenegro Holdings que descargué de Internet. Encontré las discrepancias. Vi cómo millones de pesos de origen ilícito se inyectaban en proyectos de construcción aparentemente legítimos, inflando los costos. Vi cómo las importaciones de maquinaria pesada de una de sus subsidiarias coincidían con las fechas de grandes envíos de droga mencionados en las notas de mi padre. Recordé conversaciones, fragmentos de información que había escuchado en cenas familiares, datos a los que tuve acceso mientras trabajaba en su empresa, cosas que en su momento parecían triviales. Ahora, con el contexto del archivo, se convertían en piezas clave del rompecabezas. Recordé haber resuelto un problema de servidor en una de sus bodegas cerca del puerto de Veracruz, una bodega que ahora aparecía en el archivo como un punto de recepción clave. Durante semanas, apenas dormí. El dolor por Camila y Ximena no se había ido, pero lo canalicé. Se convirtió en combustible. Cada línea de código que escribía, cada conexión que descubría, era un golpe contra el hombre que había destruido mi mundo. Construye una presentación digital irrefutable. No eran solo documentos escaneados, era un mapa interactivo de su organización criminal, con líneas de tiempo, diagramas de flujo de dinero y perfiles detallados de cada jugador clave. Era una obra de arte digital. Una obra de arte mortal. El arma estaba lista. Ahora necesitaba apretar el gatillo. Sabía que no podía simplemente enviar un correo electrónico. Leandro tenía recursos ilimitados. Podría rastrear un correo ordinario en cuestión de horas. Necesitaba un anonimato absoluto. Usando una red de VPNs en cascada y el navegador Tor, creé una dirección de correo electrónico en un servidor extranjero conocido por su estricta política de no guardar registros. La dirección era una combinación aleatoria de letras y números, imposible de rastrear hasta mí. Encripté el archivo completo de mi presentación con un cifrado de grado militar, tan fuerte que incluso la NSA tardaría años en romperlo. Luego, elegí a mis destinatarios. No podía confiar únicamente en la policía local, sabía que un hombre como Leandro tendría gente en su nómina. Necesitaba un ataque en 3 frentes. El primer destinatario, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de México. Eran los abuesos del dinero. Nadie mejor que ellos para seguir el rastro que yo había iluminado. El segundo, la Fiscalía General de la República, FGR, específicamente su unidad de delincuencia organizada. Ellos tenían el poder para iniciar una investigación a gran escala y llevar a cabo arrestos. Y el tercero, quizás el más importante, Itzel Montero. Era una periodista de investigación independiente, una loba solitaria conocida por su tenacidad y por haber derribado a un par de políticos corruptos. Ella sería mi póliza de seguro. Si las autoridades intentaban enterrar el caso, ella lo gritaría desde los tejados. Redacté el correo. Era breve y directo. Asunto: los secretos de Leandro Montenegro. Cuerpo del mensaje: adjunto encontrarán un análisis detallado y pruebas de las actividades criminales de Montenegro Holdings, que abarcan décadas de lavado de dinero, contrabando y violencia. Los documentos originales están a salvo y serán entregados a las autoridades si se garantiza una investigación completa y transparente. Investiguen. Adjunté el archivo encriptado. La clave de desencriptación la enviaría 24 horas después desde otra cuenta, para darles tiempo a recibirlo y evitar que pudieran rastrear el envío en tiempo real. Con el dedo sobre el botón de enviar, dudé por un segundo. Este era el punto de no retorno. Una vez que esta bomba de tiempo digital comenzara su cuenta regresiva, no habría vuelta atrás. Pensé en mi madre. En mi padre. En Camila. Hice clic. Y en el silencio de la noche oaxaqueña, solo se escuchó el suave zumbido del ventilador de mi laptop. La bomba había sido enviada. La primera semana fue un silencio tortuoso. Revisaba las noticias cada hora, buscando cualquier señal, cualquier rumor. Nada. Empecé a temer que mi plan había fallado, que el archivo había sido interceptado o simplemente ignorado, enterrado en la burocracia o por la corrupción. Y entonces, 8 días después de que envié el correo, la primera grieta apareció en el muro del imperio.
Fue un artículo de Itzel Montero, publicado en un portal de noticias digital conocido por su periodismo de investigación. El titular era Una bomba atómica, Montenegro Holdings, pilar de la economía o fachada criminal. El artículo no revelaba todas las pruebas, pero era devastador. Citaba una fuente anónima de alto nivel y detallaba una sofisticada red de empresas fantasma, paraísos fiscales y vínculos con el crimen organizado. Mencionaba nombres, fechas y cantidades específicas, detalles tan precisos que era imposible que fueran inventados. El efecto fue inmediato y cataclísmico. Al día siguiente, los principales periódicos del país recogieron la historia. Los noticieros de la noche abrieron con el rostro de Leandro Montenegro. Vi la primera rueda de prensa que dio desde el vestíbulo de su torre. Siempre lo había visto como un hombre de un control impecable, una estatua de granito. Pero esa noche, vi el sudor en su frente. Vi el temblor casi imperceptible en su mano mientras ajustaba el micrófono. Son calumnias, ladró a los reporteros. Una campaña de desprestigio de mis competidores. Tomaremos acciones legales contundentes. Pero su voz, normalmente un trueno, sonaba hueca. Había miedo en sus ojos. Desde la seguridad de mi casa de madera, yo era un espectador en primera fila de la demolición que había iniciado. Las acciones de Montenegro Holdings se desplomaron en la Bolsa Mexicana de Valores. Los socios comerciales empezaron a distanciarse públicamente. La UIF anunció oficialmente que había abierto una investigación sobre las finanzas de la empresa, seguida de cerca por la FGR. El nombre Montenegro, antes sinónimo de poder y éxito, ahora era sinónimo de escándalo y crimen. Veía las noticias y sentía una extraña mezcla de satisfacción y vacío. Ver a Leandro acorralado era gratificante, pero no me devolvía a Camila. No borraba el dolor. Una noche, vi una imagen fugaz de Ximena, asediada por los paparazzi a la salida de un restaurante. Se veía pálida, perdida. Nuestros mundos, que una vez estuvieron entrelazados, ahora eran planetas en galaxias diferentes. Ella estaba en el epicentro del terremoto. Y yo era la falla tectónica que lo había provocado. Los meses siguientes fueron un lento y metódico desmantelamiento. La investigación, impulsada por la presión mediática de Itzel Montero y las pruebas irrefutables que yo había proporcionado, fue implacable. Hubo redadas. Congelaron cuentas bancarias. Y uno a uno, los hombres leales a Leandro empezaron a caer y a hablar. El juicio fue el espectáculo del año. Se transmitió en vivo. Yo lo seguí desde mi pequeña casa en Oaxaca, en un televisor viejo que compré de segunda mano. Ver a Leandro Montenegro en el banquillo de los acusados era surrealista. El hombre que se creía un dios ahora era un simple mortal, vestido con un traje que le quedaba grande, la arrogancia reemplazada por una ira impotente. El fiscal usó mi presentación digital. Proyectaron los diagramas de flujo de dinero en pantallas gigantes en la sala del tribunal. Mostraron las fotos. Leyeron las notas de mi padre. Fue como si mi padre estuviera hablando desde la tumba, su voz finalmente escuchada. El veredicto fue abrumador. Culpable. De todos los cargos, delincuencia organizada, lavado de dinero, fraude fiscal y conspiración. La sentencia, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Su imperio fue intervenido por el gobierno para ser liquidado. La caída de la casa Montenegro fue total. La matriarca, la elegante mujer que se burlaba de mis zapatos, vendió sus joyas para pagar a los abogados. Los primos que se reían de mí en las cenas de Navidad empezaron a demandarse entre ellos por las migajas que quedaban. Y Ximena, su rostro apareció en todas las revistas de chismes. Su amante, el hombre por el que me había dejado, la abandonó en cuanto estalló el escándalo. La vi en una entrevista, demacrada, intentando distanciarse de su padre, diciendo que no sabía nada. Nadie le creyó. Se convirtió en una paria social, el símbolo de la decadencia de su familia. Cuando el juez leyó la sentencia de Leandro, apagué el televisor. No sentí euforia. No hubo un grito de victoria. Solo una calma profunda, como el mar después de una tormenta violenta. Se había hecho justicia.
La deuda de sangre que había comenzado con la muerte de mi madre, finalmente había sido saldada. Un mes después, volví a la Ciudad de México. No para regodearme, sino para un último acto. Para cerrar el círculo. Le envié un mensaje de texto a Ximena. Sorprendentemente, aceptó verme. Nos encontramos en un pequeño café en la colonia Roma, lejos del lujo de Polanco. Era un lugar anónimo, perfecto para una conversación entre dos extraños. Cuando llegó, apenas la reconocí. Llevaba jeans y un suéter simple. No había joyas, ni maquillaje elaborado. Parecía más joven y, al mismo tiempo, infinitamente más vieja. Gracias por venir, dijo, su voz apenas un susurro. Necesitaba hacerlo, respondí, sin rodeos. Se quedó mirando su taza de café, sin tocarla. Lo siento, Damián. Por todo. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Estaba destrozada por lo de Camila. No sabía cómo seguir. Y mi padre, él me convenció. Me dijo que eras débil, que no habías podido protegernos. Me presentó a ese otro hombre, me ofreció una salida fácil, una distracción, y la tomé. Fui una cobarde. La escuché en silencio. En otro tiempo, sus palabras me habrían destrozado. Ahora, las oía con una distancia clínica. Vi la verdad en su confesión, no era malvada, solo débil. Moldeada por el lujo y la dependencia, nunca había aprendido a valerse por sí misma. Cuando la vida la golpeó de verdad, corrió a los brazos de la única fuerza que conocía, el poder de su padre. Lo sé, Ximena, dije finalmente, mi voz tranquila. Y te perdono. No por ti, sino por mí. Pero el perdón no cambia nada. Ella levantó la vista, una chispa de esperanza en sus ojos llorosos. ¿Podríamos? La interrumpí, negando con la cabeza. No. Esa persona que yo amaba, o que creía amar, ya no existe. Y el hombre que ella despreciaba, tampoco. No vine a escuchar disculpas, Ximena. Vine a decir adiós. Dejé un par de billetes en la mesa para pagar mi café. Me levanté. Por un instante, vi en su rostro el pánico de la soledad absoluta. Pero ya no era mi responsabilidad. Ya no era mi carga. Salí del café y caminé sin rumbo por las calles de la ciudad, sintiendo el sol en mi cara. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Regresé a Oaxaca. A la casa de mi padre. Pero ya no era una tumba, sino un refugio. Con parte del dinero que tenía ahorrado de mi antiguo trabajo, compré materiales. Empecé a repararla. Cambié el techo oxidado, puse ventanas nuevas, pinté las paredes de un blanco limpio. Arranqué las malas hierbas del jardín y planté flores. Cada clavo que martillaba, cada pincelada, era un acto de reconstrucción. No solo de la casa, sino de mí mismo. Estaba construyendo un hogar sobre los cimientos de mi pasado, pero mirando hacia el futuro. La caja fuerte sigue bajo el suelo de la cabaña. Los 100 millones de pesos. El dinero de mi padre. Aún no he tocado un solo centavo. Es un legado complejo, nacido del crimen, pero guardado por amor y sacrificio. Representa la oscuridad de la que provengo, pero también la oportunidad de un mañana brillante. Obtuve justicia para mi madre. Completé la misión de mi padre. Reclamé mi propio honor y demostré que el valor de un hombre no se mide por su cuenta bancaria o su apellido, sino por su intelecto y su resiliencia. Ahora, cuando me siento en el porche de mi casa renovada, mirando las montañas de Oaxaca, ya no me siento como un fracaso. Me siento como un sobreviviente. Y me enfrento a un nuevo desafío. La justicia llegó. Pero el dinero de mi padre, esa fortuna manchada, sigue aquí. Ahora, con un futuro limpio por delante, la pregunta que me hago cada día es, ¿qué habría querido el que hiciera con esto? ¿Y tú, en mi lugar, qué harías?